Hola, buenas tardes. Estamos aquí en plena tarde del Festival Eñe, pues con dos grandísimos autores que además uno ya conoce bien el festival y lo estuvo dirigiendo, Antonio, y Guillermo, que acaba de llegar de México casi, más o menos, y que nos hace mucha ilusión. Decía yo el primer día del festival que íbamos a tener autores de las dos orillas que nos iban a unir, y él es parte ya de esa importante representación mexicana que vamos a tener en Eñe. En el caso de ambos, la sesión la hemos llamado Las vidas al límite porque Antonio ha publicado su primera novela después de tantos años en la poesía, y ahora nos contará, y ha convergido de alguna manera curiosa con Guillermo, que desde su trayectoria, que todos conocen como novelista y como guionista de las famosas Babel, 21 gramos, Amores perros, y su última novela también, Salvar el fuego, hay un clima con un entorno extraordinariamente salvaje y violento y poderoso que condiciona mucho las vidas de sus protagonistas, ¿no? Y entre el fuego y el mar nos vamos a mover hoy, que no se diga. Así que, ¿quién quiere empezar? Yo creo que la cortesía es yo creo Guillermo. Si además tenéis que conversar vosotros todo lo posible. Claro. Bueno, yo primero quiero dar las gracias. Para mí es un privilegio volver al Festival Eñe, que tanto quiero y que también me lo ha hecho pasar. Y es un privilegio estar con Montse, que es una grandísima gestora cultural, y es un honor compartir este rato con Guillermo Arriaga, que es uno de los escritores, bien de cine, bien de narrativa, que yo más admiro, ya no solo por la trilogía o las tres muertes de Melquíades o otras películas de él, sino porque yo he sido muy entusiasta de su narrativa. Desde muy pronto encontré a un escritor poderosísimo, de esos que tienen el quilate de la palabra propia, de esos que lanzan las palabras más lejos que la vida, que es lo que hay en la literatura de Arriaga. Así que para mí es un honor haber leído antes que casi nadie, por la fortuna de estar en el jurado del Premio Alfaguara, haber leído Salvar el fuego y luego haber tenido la oportunidad de conocer a ese hombre que es capaz de prendernos en ese galope de escritura tan singular y tan propio que es la obra de Arriaga. Y ahora sí que empiezas tú. O sea, ¿qué has hecho tú de presentador? Es una declaración de amor. Que tú aquí estás de autor, Antonio, que estás de autor. Yo tengo la cosa del plumilla de los periódicos. No, yo quiero agradecer al Festival, Montse, que me hayan invitado. Me siento muy honrado de que estén aquí con nosotros. Y Antonio, tú sabes cuánto te agradezco que hayas cambiado mi vida en ese jurado con el Premio Alfaguara. Leeré con mucho interés tu novela, no ha llegado a México, pero la leeré con mucho interés. Me estaba contando que se subió en un barco 21 días, un barco pesquero, y fue al Mar del Norte, una historia de pescadores muy interesante. Ya nos contará, porque hay una cuestión personal por la cual te subiste a ese barco, y me ha dicho que fueron 3 días de mareo, con una náusea que dijo ya que me avienten al mar y, ¿no?, que me usen de carnada para ver si los tiburones también. Entonces me parece que es una experiencia al límite. Sí. Sí. Como la de tus personajes. Es decir, tu obra es una obra muy de tierra, muy de Pachamama, muy del espacio concreto en el que sitúas. Y esta es una historia que no es la mía, es la de los marineros, que está en ese lugar de todas las intemperies, que es el mar de Gran Sol, donde no hay más que pesar, no hay más que fatiga y no hay más que un agua infame, ¿no? Pero es curioso cómo esas vidas al límite, la de tus personajes, que además son mucho más sofisticados que los marineros. Yo pienso, por ejemplo, en José Cuauhtémoc, es uno de los personajes principales de Salvar el fuego, o en Marina, ¿no?, que es la sofisticación. Pero son vidas al límite, claro, son retratos de personajes que de algún modo están en ese punto, en ese vértigo del abismo, en el que la vida se puede quebrar y deshacer. De hecho, algunos de ellos se deshacen muy rápidamente, y sin embargo hay una ética muy extraña, incluso la ética del delincuente o la ética del tipo que está penduleando alrededor del Código Penal, ¿no?
Claro, a mí estos personajes tuyos que son tan poderosos siempre me han interesado. ¿Cuál es la forma de confección de esos seres que imagino que están en tu entorno, en tu alrededor, o más o menos son un patchwork de personajes que tú conoces, pero que se confeccionan al final como absolutamente veraces? Mira, no sé, ahorita me contarás tú, pero yo cuando escribo una novela no tengo idea para dónde voy. Yo la verdad me siento en mi escritorio con un argumento muy escueto. En El Salvar el Fuego es una mujer de clase muy alta mexicana, conoce a un homicida sentenciado a 50 años dentro de la cárcel y a partir de ahí se entablan relaciones, es lo único que sé. Y la estructura la voy encontrando poco a poco. Sé que hay escritores que hacen mapas, que hacen esquemas, que toman notas, que hacen una investigación muy profunda de lo que están haciendo. Yo lo que hago es ir metiendo las cosas que me pasan en el día a día. Y hay escritores que dicen a gentes en las universidades, no escriban una novela si no saben el final. Yo digo, ¿para qué? Entonces, ¿cuál es el chiste de escribirla? Qué aburrido, ¿no? Si ya sabemos el final, ¿para qué? Y a mí me gusta escribir como lector. ¿Tú cómo escribes tú? ¿Cómo escribiste tu novela? Porque sé que la poesía es un proceso mucho más riguroso y mucho más delicado. Sí, es otra filigrana, pues. Es otra filigrana, es más frágil y es más caprichosa. No requiere la disciplina que requiere el sentarte cuando tienes una historia, aunque no sepas el final, pero una historia que tienes que impulsar, ¿no? Tienes que ir empujando. La historia de Buena Mar, que así se titula la novela, tiene que ver con la gratitud a unos personajes que fueron esos 11 marineros, 5 gallegos y 6 africanos, que para mí, si alguien me pregunta, ¿para ti qué es el mar? Pues para mí el mar son 11 nombres, ¿no? Son esos 11 nombres que le dieron sitio. Entonces, claro, cuando yo me puse yo trabajé con un material que era absolutamente veraz. Yo escribí esta novela porque la viví, que es una cosa que me ha gustado mucho, vivir algo para poderlo contar. No he tenido que fingir casi nada, no he tenido que ficcionar, no he tenido que darle más que evocación a la cabeza o a las manos, y no he tenido que hacer un gran desarrollo de mundos que no he pisado, ¿no? Yo estuve con ellos, entonces ellos se han ido diseñando solos. Es verdad que yo tampoco sabía muy bien hacia dónde iba, ni siquiera pretendía o quise o entendía que esto debía ser una novela, que luego resultó, sino que yo me puse a escribir de toda aquella experiencia de esos seres absolutamente desconectados de los protocolos de tierra, esa gente que ahora mientras estamos nosotros hablando ellos están ahí arriba faenando en la peor de las aguas. Y quiero pensar, sin caer en supercherías, que es una novela que de algún modo está dictada por las voces que yo tengo todavía en mi cabeza resonando de ellos. Yo sí me creo eso, que no sé si te sucede a ti con algunos de tus personajes o con los cuentos. Mira, William Faulkner decía que él no entendía las novelas que escribía. Si yo soy un campesino del sur de los Estados Unidos, ¿por qué escribo yo esto? Y él decía, es que me la dicta, alguien me la dicta. Y esa sensación tengo yo, de que alguien me la está dictando. Claro, es el inconsciente que trabaja a una velocidad distinta a lo que trabaja tu consciente, y el inconsciente va acumulando todas las experiencias del día a día, en tu caso del viaje, y los mete en este depósito y las va estirando una por una hasta ir conformando la novela. Y yo creo que también hay que entender a qué tradición narrativa pertenece uno. Yo creo que pertenezco a una tradición narrativa que quiere contar una historia, en la que la historia prevalece y el lenguaje y la estructura están en función de la historia, y a mí siempre me interesan las fronteras y por eso me interesan los seres al límite. Yo no sé si tengas, después de esta experiencia de la novela, si te apetezca seguir escribiendo novelas. Cuéntame. Sí, me apetece seguir escribiendo. Ahora me apetece mucho volver a casa. Mi casa es la poesía porque es donde más tiempo he pasado en mi vida. Ajá. Y la echo mucho de menos. Pero yo sé que sí que quiero volver a contar alguna historia, principalmente esas historias arteriales que claro, que los dos entendemos bien, esas historias que uno vive o intenta aprender a vivir, ¿no?
Entonces, sí me apetece volver a ello. Imagino que te pasa a ti con el cine. Tú también manejas dos registros, ¿no? El guión de cine, que es otra narrativa, y la novela. Y cuando sales de uno para estar en otro, o no sé si llevas dos proyectos a la vez, siempre hay un momento en que uno de los dos pesa más para regresar, ¿no? Siempre uno mira, cuando yo empecé en el cine, yo dije, quiero hacer películas que tengan textura de novela. Yo tuve un accidente de carretera, iba yo dormido, por primera vez en mi vida sin cinturón de seguridad, en el asiento trasero. Íbamos en una zona muy montañosa y de pronto nada más oí que alguien gritó, hoyo, hoyo, y nos fuimos a un barranco. Y caímos como 10 metros, caída libre. Yo pegué contra una piedra. No crean que estoy calvo, la piedra fue un rozón de la piedra. Y desperté en medio del accidente. Perdí la nariz, esto es una reconstrucción. Los huesos de la nariz se me fueron para el cerebro. Y fue tal la inflamación del cerebro que tuve amnesia. Y me obsesioné con el antes, el durante y el después del accidente. Y esa es la estructura de Amores Perros. El antes, el durante y el después del accidente. Pero siempre mi sueño fue tratar de hacer en cine algo que tuviera la textura del sonido de la furia. Siempre. Digo, obviamente no lo he logrado, ni quiero lograrlo, no quiero decir con esto que lo alcancé, pero me parecía importante que el cine empezara a reflejar a la novela. Entonces yo siento que nunca me he salido de la novela. Claro. Que yo seguí escribiendo novelas y cualquiera que lea El Salvaje podrá ver que está conectada a Amores Perros, y Amores Perros está conectado a mi primer libro que se llama Retorno 201. Sí. Si alguien lee Un dulce olor a muerte puede entender Los tres entierros de Melquiades Estrada. Entonces siento que es un corpus de obra en los que pues es una obra novelística. Yo incluso siento que lo que estoy haciendo en el cine es novela, y me obsesiono tanto con el lenguaje, por la pulcritud del lenguaje, por las cacofonías, etcétera, etcétera, cuando escribo cine tanto como escribo novela. Es curioso. Antes decía Montse, hablaba de la violencia, ¿no? Y es verdad esa violencia que hay en muchas de tus novelas, pero pesa más el amor en toda tu obra, pesa infinitamente más. Absolutamente. Ahora has citado Retorno 201, que por cierto, vaya nombre de calle, Retorno 201. Es que es el nombre de una calle, Retorno 201, que es un libro de cuentos de Guillermo. Pero, y además yo recuerdo que ese libro se acaba con un cuento de amor, si no recuerdo mal, lo que no recuerdo es el título. Pero En paz. Eso es. ¿Y Salvar el fuego es una novela de amor? Salvar el fuego es una novela de amor. El búfalo de la noche tiene ese amor tan extremado de estos dos amantes y el chico. Bueno, toda esta historia. Lo que pesa el amor en tu trabajo, que eso sí que es una experiencia límite, absolutamente descompensada, desquiciada, desvariada, como es el amor, ¿no? Es que yo creo que el amor yo imagino que en la poesía es fundamental. Es lo que permite que una sociedad progrese. No me refiero solamente al amor romántico, me refiero al amor como tal. Amor de padres e hijos, amor entre hermanos, incluso hasta el amor a la mascota. Siempre hay el tejido social puede ser sano si hay una relación amorosa. El momento en que no podemos construir esta empatía amorosa, creo que se desmorona una sociedad. Entonces, si bien la violencia es parte de mi obra, creo que prevalece el amor. Los tres entierros de Melquiades Estrada es una película que yo hice hace 16 años. Es una historia de amor porque es una historia de amistad, que es una de las muchas manifestaciones. Amores Perros es una historia de amor. Se llama Amores Perros, pero es el personaje de Gal García, pelea un perro de pelea, la redundancia, pelea un perro común y corriente para ganar dinero, para escaparse con la mujer que ama, que casualmente es la mujer embarazada de su hermano. Y el padre, que es el chivo, que es un sicario, lo que quiere hacer es darle una mejor vida a su hija. Entonces sí es el amor lo que está
en la obra, en la mía. Y yo en mi caso, en la poesía sí puedo hablar, en los marineros ahí no hay mucho amor, la verdad. Bueno, pero sin embargo, lo curioso es el amor de los marineros es como una condena al amor al mar y el odio al mar. Es una cosa muy curiosa. Es más una historia de odio al mar. Es decir, es muy... Para hacerlo no más... pueden vivir sin él, ¿no? No pueden vivir sin él. Hay una adicción irremediable, que no es una adicción por placer, es la adicción del que ha perdido las referencias de tierra. Ellos han perdido, como las buenas lavadoras tienen toma de tierra, ¿no? Ellos no la tienen. Entonces, ellos ha llegado un momento en que el mar se ha convertido, no en su espacio de libertad, porque es una condena terrible, allí se va a trabajar y en condiciones infames, pero ellos han convertido el mar en el único espacio donde se sienten de algún modo, no digo realizados, pero donde se sienten de algún modo entendidos. No sé cómo expresarlo mejor. Ellos han perdido nuestros protocolos, como decía antes, y el mar es el único lugar donde entienden que hay un último cobijo contra la tormenta. Porque todo lo que hay en su vida al margen del mar, que es la familia, que pesa extraordinariamente, el peso de la familia es muy rotundo en ellos, pero claro, es una familia muy simbólica, es una familia puramente psíquica. Ellos adoran a sus hijos, a sus mujeres, sus padres, sus madres, sus hermanos, lo que tengan, pero ellos pasan con la familia un mes al año, 2 meses al año, ¿no? Entonces es más bien esa especie de tótem o esa especie de amuleto que uno tiene porque algo tiene que agarrarse cuando uno está en el mar, ¿no? Pero hay una relación, no hay mucho amor. Ellos, para explicarlo gráficamente, cuando algunas veces hablábamos en el barco, ellos se ponían siempre, mientras hablábamos, se ponían siempre de espaldas al mar. Ellos no lo miraban. O sea, no lo miraban. Ellos son conscientes de que su vida es aquello que el mar aún no les ha querido arrancar y que surcan unas aguas que debajo lo que tienen es pues parte de su biografía, padres, hermanos, amigos, primos, tíos. Con lo cual no hay una calidez en ese registro del marinero que se embarca. Ellos no son regatistas, no son cruceristas, ellos son los esclavos del mar. Entonces no hay mucho amor, ni siquiera entre ellos. Lo que hay es una enorme lealtad y una enorme nobleza, que quizás es otra forma de amor. Pero no hay una manifestación de afecto nunca. Es gente muy cansada de la comunidad en la que vive, que es la de un barquito con 11 marineros, y muy cansada de la humedad, del frío, del desamparo, de la intemperie y del olvido. Así que no hay mucho amor. En esos entornos que los dos, aunque sean no tan diferentes, ese entorno tan poderoso, tan salvaje, tan fuerte, es un poco épico para el propio personaje. O sea, coloca a los personajes un poco más cerca de la épica, porque después de haberos leído bastante a los dos, no acabo de tener. O sea, hay momentos muy épicos, quizá, y otros donde uno es también, bueno, más diminuto que nunca el ser humano, ¿no? Mira, viene un amigo mío polaco, Waldemar, que está aquí. Aquí está Waldemar. Él es de Polonia y pues uno de los grandes escritores polacos es un escritor del mar, Joseph Conrad. Sí. Y creo que ha de ser terrible que tu hogar se convierta en el barco. Es la trampa del barco también. Porque no, o sea, le das la espalda al mar, pero ¿qué tienes enfrente de ti? 80, 100, 200 metros cuadrados que se pueden hundir en cualquier momento. Así es. Ha de ser muy angustiante la experiencia de estar en el mar sin ningún viso de tierra. Y con esa condición que tú dices, si le das la espalda al mar, la condena es el barco. Si le das la espalda al barco, la condena es el mar. Es decir, en cualquiera de los dos territorios en los que fijes la mirada, en los que lances los ojos, todo es absolutamente infame, todo es duro y todo es complicado. Bueno, yo creo que la historia de estos marineros, que es de algún modo la memoria histórica de buena parte de este país desde el siglo XIX, porque no entendemos o no hemos sabido comprender la importancia de esas flotas pesqueras que son tan fundamentales para tantas cosas, no solo la economía, sino también para la confección de una forma de ser, sobre todo en Galicia, y yo no soy gallego. Ellos nos enseñan, y yo con ellos aprendí algo muy importante. Hay una moral de sentirse extraviado, y esa moral de sentirse extraviado, que no es gente que se adorne de quejas, ni que se adorne de pesares, ni que se adorne de penumbras, sencillamente ha aceptado y ha claudicado
ante la humillación del mar, porque el mar te humilla. Mira, en Salvar el Fuego, sé que muchos aquí no la han leído, hablo de la cárcel. Pero creo que tiene cierta semejanza con lo que estás Total. hablando. Ahora en la pandemia, sé que fue difícil para mucha gente, toda la gente que vivía sola, pero luego piensas en la cárcel y donde te dicen con quién duermes, a qué horas despiertas, qué comes. Es como un barco. Es como estar encerrado en un barco y la cárcel, ahora que tuve oportunidad, como mi libro salió en la pandemia, no pude. Yo venía a España a recoger el premio Alfaguara el 19 de marzo. Yo volaba el 15, el día del cumpleaños de mi hija Mariana. Aquí está mi mujer Maru, por cierto. Y veníamos juntos, toda la familia veníamos, pues, estábamos como los 4, como niños chiquitos, muy contentos con el premio, y se canceló. Y se descubrió el Zoom. Creo que nunca he tenido más trabajo en mi vida que en mi casa en pandemia. De veras, empezaba a tener clubes de lectura a las 5 de la mañana de España, de México, porque España estaba a las 12, y así hasta las 11 de la noche. Pero tuve Zooms con presos. Y tuve Zooms con presos que tienen una mujer que estaba casada y se enamoraron de ellos. Ajá. Y es muy interesante la visión que tiene un preso, porque dice, ¿sabes qué? La cárcel sí es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Yo hice las cosas más terribles y me merezco la cárcel, pero sí es un castigo duro con ganas. Ahora yo me imagino estar en el mar, es un castigo también, porque estás muy lejos de tierra. Si se descompone el radio, si se hace un hoyito como en el Titanic, Estás perdido. estás perdido. Claro, es que el mar, si lo pensamos bien, es el único espacio no habitable de la Tierra. Es decir, uno puede vivir en lo alto de una montaña, puede vivir en el desierto, en la selva, en un pueblo deshabitado y ser el único habitante, pero nadie vive en el mar. El mar es un lugar de paso y de tránsito. Y además el mar no quiere inquilinos. El mar te hace saber que no quiere inquilinos. Bueno, inquilinos humanos. Inquilinos humanos, sí. Que no quiere inquilinos humanos, que no quiere invasores, ¿no? Con lo cual, es verdad. Ellos hablaban mucho de la cárcel y ahora me gustaría preguntarte, primero te cuento una anécdota que decían ellos de la cárcel y ahora te voy a preguntar algo sobre Salvar el Fuego y la cárcel. Yo les decía, claro, esto es como una prisión que dura 3 meses, claro, no es alguien que esté 25 años sin salir de su celda y su patio, ¿no? Digo, esto es como una prisión y me decían, sí, pero el preso tiene derecho a visita y derecho a patio. Y es verdad. Es decir, nosotros durante los 3 meses que estamos aquí, jugándonos la piel y con ese repicar de la muerte permanente que hay en ese mar, aquí no hay posibilidad de una pequeña amortiguación, que sea una visita, que sea pues una salida al patio, aunque sea 1 hora, dar una vuelta y fumarse un cigarro al aire libre. Allí lo puedes hacer, pero no es un patio, es lo que es. Pero bueno, eso es un ejemplo. Te quería preguntar, los presos algún preso que leyó la novela, imagino que lo leyeron muchos, ¿cómo viste tú que entendían tu forma de contar esa historia de la prisión? Mira, para empezar no hice ninguna investigación de la prisión, todo lo inventé. Y lo inventé en base a la gente que me ha relatado a lo largo de la vida, tanto en México como en otros países, como en Brasil, como en Venezuela, como en Colombia. Desde niño he tenido contacto con malandros, entonces he sabido más o menos cómo es el mundo carcelario. Tengo que ir a la cárcel, no he ido porque las cárceles en México fueron las que mayor índice de COVID tenían. Algunas tenían hasta 70% pues están todos ahí, no les compran tapabocas, entonces las cárceles creo que va a ser el último lugar que se va a abrir. Pero sí, ya tengo planeado ir a varias cárceles, pero los presos que me han dicho, cuando dicen, si te cuestionan que una mujer pueda enamorarse de un preso, es que no han vivido. Hay en la cárcel un atractivo para muchas mujeres porque
¿qué hace que una mujer de clase media alta o alta vaya con el pretexto de ayudar a una cárcel? Y es que la transgresión es muy seductora. Y encima los reos, sobre todo los reos que cometen ciertos crímenes, son muy seductores y tienen una inteligencia muy sofisticada. Los secuestradores, por ejemplo. Organizar un secuestro de alto nivel requiere una logística, los narcotraficantes de alto nivel también. Tú imagínate la inteligencia que debe tener alguien como el Chapo Guzmán, que con segundo de primaria creó un emporio de miles de millones de dólares en 80 países. Entonces, tienen inteligencia, tienen seducción, y además me han dicho varias mujeres que me escriben por Twitter, por Instagram: ¿puedo hacerte una pequeña consulta por Zoom? Sí, estoy enamorada de un preso. Que no haya mi marido. Voltean a ver así. Estás contando mi historia, desgraciado. ¿Quién te la dijo? ¿No? Entonces, me han dicho que los presos también, ya más vulnerables no pueden estar. Entonces, esta necesidad de ser machos y dominantes se quita porque ya están doblegados. La cárcel doblega. Entonces, es un mundo muy complejo el de la cárcel. Sí, debe ser extraordinariamente lleno de aristas y con unos códigos que si no estás allí es difícil de Ahora, traspasar. los marineros dicen por lo menos tienes visitas y salir a fumar un cigarro. Lo que los presos pueden decir: sí, pero tú en 3 meses ves a tu familia, Claro, cabrón. Claro, ¿No? claro. Yo no tengo salida. Y solo pensar que los próximos 60 años de tu vida vas a estar ahí metido, es terrorífico. Sí, señor. Y hay presos que están condenados a encierro solitario por el resto de su vida. No tienen ni siquiera acceso al paseo al patio. Y no les dan más que la Biblia. Sí. No sé por qué creen que la Biblia debe ser el libro que deben de leer los presos, pero no. Esa vida está... Pero es curioso porque lo que tú haces en Salvar el Fuego es, al fin y al cabo, estamos hablando ahora de la visión del preso, que es verdad, pero lo que haces es un mapeo de toda la sociedad, o por lo menos de muchísimos registros de tu país. México son muchos Méxicos, eso ya es casi un lugar común decirlo, pero es la pura realidad. Y es verdad que Salvar el Fuego lo que haces es mapear, o sea, está desde ese punto donde puede haber el narco, donde está la burguesía más elevada, hasta el racismo, un racismo reconcentrado y muy visible, muy expuesto, muy poco dado a ser ocultado y tal y cual. Pero es curioso cómo México se va llenando, o sea, tu novela es: tiras una piedra en México y todas las ondas que va haciendo en el estanque son estratos de México. Claro, cuando uno lee ese tipo de novelas como la tuya, dices: caray, o sea, México no es un país, es un puzzle loco, es un puzzle muy loco de piezas ensambladas y a veces mal ensambladas, que funcionan por una inercia, pues no sé de qué tipo, pero por una inercia. Y esta novela, al fin y al cabo, tiene esa concentración de un país absolutamente que arde en todas direcciones. Sí, yo creo que México, como lo es todos los países, es un país complejo que no termina de resolver varios problemas. Así como yo siento que España no termina de resolver la guerra civil, ¿no? Ve uno películas y novelas una y otra vez sobre la guerra civil, que significa que no se ha resuelto. Y en México, el racismo hacia los indígenas sigue siendo un problema muy serio. El narcotráfico yo sé que es pasajero. Vamos a volver a ser el país pacífico que éramos antes del narcotráfico. Pero el racismo no se resuelve. Hay alguien que le dice a un personaje que es un activista indígena que viene de la Sierra de Puebla, náhuatl. Le dicen: ustedes tuvieron suerte porque no hubo genocidio como en Estados Unidos, en Argentina. Dice: en México el genocidio es por goteo, ¿no? Por goteo. Está bien. Pero es genocidio al fin y al cabo.
No hay, ahorita tenemos un gobierno de izquierda, no hay ningún ministro de extracción puramente indígena. No hay opciones para los indígenas y es algo que retrata la novela. No es el otro día alguien en Twitter, Laura Tinajero, una escritora andaluza con la que me he hecho amiga de ella en Twitter, no nos conocemos en persona, decía, me da mucho miedo ir a México. Le dije, no, si uno vive en México, si no crean que estamos en Irak en guerra, ¿no? Cuando estaba Irak en guerra. Es un país donde puedes pasear, la Ciudad de México es muy segura, puedes ir a Mérida donde el índice de crimen es 0. Hay ciudades donde de verdad no pasa nada, son zonas focalizadas. El otro día me decía un amigo aquí en España, es que México es un país fallido. Le dije, no confundas un gobierno fallido con un país fallido. Son dos cosas completamente distintas. La gente en México es muy hospitalaria, es muy generosa. Los invito a que vengan y lo comprueben. No nos van a saltar. Ciudad de México, créanme que no es. Vive uno, ahí crecieron mis hijos, ahí vivieron mis papás, viven mis hermanos. Entonces, creo que a mí me pareció importante retratar Méxicos que yo he conocido. Antonio. Sí, perdón. No, es que si no te quiero Iba a hacer otra preguntar pregunta, a ti. sí. Claro. En la novela de Guillermo, en toda su obra, como has dicho tú muy bien antes, pero es verdad que el amor ejerce un papel fundamental en la acción y en la comprensión de la obra. Pero junto al amor también, y luego lo podemos tratar, sus derivados o cercanos u opuestos, ¿no? La rabia, el odio, el miedo, ¿no? Pero en la tuya, que en principio retrata esa aventura, porque para el narrador no deja de ser una aventura vital y emocional, también el amor ocupa un lugar importante, aparte de la reflexión tan interesante que has hecho sobre los marineros, ¿no? Sí. El propio narrador, protagonista, de alguna manera quizá escapa al gran sol escapa para encontrarse, para recuperar, o sea, ¿cómo juegas ahí con la...? Sí, es verdad que lo que hay es una huida, es decir, hay una necesidad de huida. Se llama Mauro, el narrador, que es muy curioso porque en ningún momento de la novela los marineros se refieren a él por su nombre, que es una forma también de no vincularse demasiado al elemento extraño del barco, ¿no? Pero este hombre lo que sale es con la vida muy deshecha de Madrid. Él tiene mis hechuras o mi contorno, pero no soy yo exactamente, hay muchas cosas de ficción, y él sí sale de Madrid con la vida muy, bueno, pues a ciertas edades uno mira hacia adelante y hacia atrás y a lo mejor hay cosas de lo que ha hecho que no le gustan, de su propia vida, de la inercia de sus cosas, de su propia aventura diaria que bueno, pues te parecen escasas ya. Y él sale así, él sale con una necesidad de probar cómo la distancia le puede dar la clave o el antídoto a ese momento de crisis, de querer dejarlo todo y no saber por dónde empezar a dejar las cosas, ¿no? Cierto es que cuando se va allí uno entiende que la distancia inevitablemente jamás aplaca los problemas. Puede que los deje latentes o al revés, puede que los ensanche mucho más. Y en un barco esos problemas, esos demonios que uno aloja, salen disparados de manera espléndida. Y es lo que él se va dando cuenta, ¿no? Es decir, la salida porque su mujer lo va a dejar, le ha anunciado, tío, pues cuando llegues del barco yo ya no estaré en la casa, ya quedará vaciada la parte que me corresponde y ahí queda lo nuestro. Claro, él se va con esa sensación, esa bobada de que el mar le va a resolver, le va a llenar esa parte de la vida que se le está vaciando a chorros, ¿no? Eso a mí no me sucedió, pero entiendo que puede pasar dentro de un barco. Lo que sí me sucedió, y eso es curioso, porque creo que en algún momento del libro se dice, es que cuando ya volvíamos a puerto, pues el 17º día o por ahí ya sabíamos que regresábamos, ya quedaban 2 días de navegación para llegar a Castletownbere, al suroeste de Irlanda, y yo sí tuve una quiebra un poco disparatada. Todo lo que sucede a esos niveles en el mar siempre tiene un punto delirante. Lo que sí pensé es que quizá a mí me gustaba más esa vida que la mía. Es una pura fantasía, no podía ser cierto, ni podía ser verdad, ni yo no estoy hecho para esa vida.
pero sí llegó un momento en el que hubo una relación tan poderosa, emocional, arterial, ¿no? Como decía antes, con ellos, que pasé horas ahí mirando el mar. Además hizo un día de los pocos días más o menos calmos que puede haber en Gran Sol, en el que empecé a pensar, ¿y si me quedo? Es decir, ¿qué sucedería si yo, aparco mi vida de verdad? Es una fantasía, como el que se asoma a un precipicio y piensa, ¿y si me tiro? ¿No? Bueno, pues es más o menos lo mismo, lo que pasa es que intentando no saltar. Pero yo pensaba eso, es decir, ¿y si me quedo? ¿Y si me quedo? Claro, esa tentación, esa especie de apetito de lo nuevo, esa condición de ser un tipo sin obligaciones, porque en el mar tú te crees y te llegas a convencer de que no tienes ya ninguna obligación. La única obligación es salvarte y coger el pescado para que el armador te permita regresar a puerto, porque ellos no regresan a puerto hasta que el armador dice, ahora sí hay que descargar pescado, 5 horas para volver arriba, que no es más el tiempo de descanso en tierra. Sí tuve esa tentación. ¿Y hay algo telúrico en estos entornos tan hostiles, tan salvajes? No sé, para vosotros mismos como escritores, algo que os atrae, que os tira hacia ahí, aparte de pensar en la propia violencia de los extremos en los que colocáis a los personajes. No sé si en el mar parece evidente, ¿no? Que antes hablabas de Conrad también, ¿no? Esa parte telúrica del propio viaje de Conrad que relata varias veces, como en El corazón de las tinieblas, por ejemplo. Yo lo que quiero decir es que los escritores rara vez sabemos por qué hablamos de ciertas cosas. Sábato decía que uno no elige las obsesiones te eligen a ti. Y yo siempre he dicho que escribir una novela es como entrar a la selva con una varita con la intención de que un tigre salvaje entre en una jaula. Y obviamente con tu varita el tigre va para donde se le da la gana. Hay algo importante, es que no hay control sobre la obra. Hay rigor y hay trabajo y hay disciplina, pero no hay control. Si hubiera control, te lo juro que yo hubiera hecho un libro que vendiera tanto como J.K. Rowling y me hiciera ganar un Nobel como Faulkner. Se los juro que yo, si pudiera, lo hacía, ¿no? Alguna vez un abogado en Twitter me dijo, ¿y por qué no escribes mejores libros? Me invité a tomar un café, yo no lo conocía. Le dije, ¿juegas fútbol? Me dijo, sí. ¿Y por qué no juegas como Messi? Porque no puedo. También los escritores hacemos lo que podemos. Si quisiéramos, haríamos una obra, pero es el tigre ese que se va para donde quiere. Y ese tigre son también los temas y son las obsesiones. Yo se los juro que siempre he querido escribir obras ligeras y no sé qué pasa dentro de mí. No sé qué me pasa. Y aparte yo quiero escribir libros delgaditos y últimamente son de 700, 800 páginas. Hay una razón por la cual hago eso. Y es que hay una edad en la que uno entiende que el tamaño sí importa. Si lo hubieras preguntado en a las chicas literatura, antes. en libros. Entonces, cuando dices de lo telúrico, yo creo que no es que haya una elección de lo telúrico, sino más bien lo telúrico de alguna manera se apropia de ti. No sé cuánto tardaste tú en escribir, pero ya de entrada te subiste a un barco. Yo me tardé en El Salvaje, me tardé 5 años y medio. En Salvar el Fuego me tardé 4 años, 4 meses. Y estoy ahorita con otra novela que no sé cuánto tiempo me va a llevar. Es un matrimonio, es una relación en la que algo importante debe suceder dentro de ti para sentarte 12 horas diarias, subir 14 kilos, como es mi caso, y estar, yo le decía a Maru, mi esposa, que es como una adicción. No sé si a ti te pasa cuando estás escribiendo la novela, no sé si en la poesía hay esa adicción, pero yo cuando escribo una novela yo digo, solo quiero estar en mi computadora escribiendo. Y ahora que veníamos para acá, en el carro, porque estaba yo en Cenicientos, venía yo escribiendo, no puedo dejar de escribir. Entonces, creo que la exigencia de que un escritor explique por qué elige un tema u otro es un ejercicio fútil hasta para uno mismo. Yo no me lo puedo explicar
¿Tú te lo puedes explicar? No, yo no. Y además yo vengo de la poesía, que aún no se explica menos para qué vale la poesía, ¿no? De qué utilidad tiene eso. O sea, qué tiempo hay ahí invertido para que luego sean 5 los que lo lean, que ya me parece una multitud. No, pero me gusta mucho la idea tuya de que la literatura se escribe, o a algunos autores que nos gustan, uno entiende que lo hacen de manera muy desgobernada, ¿no? Es decir, es la historia la que te lleva. Yo tampoco hago esquemas, esta es mi primera novela, no tengo mucho background, pero bueno, no se me ocurrió mirar ninguna nota más que unas hojitas que traía con unos datos técnicos. Pero me gusta la idea de desgobernarse escribiendo y saber que uno cuando está en esa historia, yo tardé 2 años en escribirla, tiene 206 páginas, ¿eh? Es decir, ya mucho me parece a mí. Pero bueno, 206 páginas. Y sí estuve muy metido en esa historia, pero claro, porque esa historia la estaba viviendo con un compromiso muy fuerte, que era el compromiso de que ellos algún día se iban a ver allí. Y eso pesaba también, ¿no? Pero luego es verdad que tampoco fue lo que dictó la secuencia de escritura. La secuencia de escritura era darme cuenta de que yo había vivido algo que de algún modo pequeño, sin grandilocuencia y tal, pero me había enseñado o ayudado a mudar un poco la piel, ¿no? Es decir, yo creo que los grandes libros, cuando uno escribe un libro en el que está realmente volcado, son libros que de algún modo también te van mudando la piel, ¿no? Uno va dejando atrás pieles y capas que se van quedando en esos libros en beneficio de otros que tienen que llegar más adelante. Pero yo sí que escribí en un cierto estado alucinatorio que no me pasa con la poesía. Yo he escrito mucha más poesía que narrativas, claro, pero la poesía, como decía antes, al ser más caprichosa, al ser una relojería, tú has dicho esa filigrana que es verdad, es muy demorada, es tremendamente demorada y es muy perezosa. La poesía es perezosísima. Por eso yo creo que a los poetas nos gusta tanto la poesía, porque no nos exige nada. Pero nos exige mucho, pero la verdad es que es una diletancia, porque hablamos más de poesía de lo que escribimos. Los poemitas son así. Entonces es muy, muy singular cuando uno está escribiendo un poema, que eso sí que es algo de lo que puedo hablar mejor. Esos estados de concentración son estados como muy, muy repentinos, ¿no? Destellos así como muy, muy tal. Es raro que uno se quede colgado de un poema demasiado tiempo, porque vas y vienes, entras y sales. Pero yo me di cuenta que en la narrativa sí que hay ese estado alucinatorio de vivir dentro de esa lisergia que tú vas montando y al final no es que te la creas, es que es tu propio mundo. O sea, es el mundo en el que te enclavijas y todo lo demás, que es el mundo real, que tocas, que sufres, que gozas, todo lo demás se convierte un poco en estorbo. Y yo, Faulkner, que citabas antes, claro, yo imagino ese señor del Mississippi, la mitad de los días pues volado de whisky, pero que probablemente poco más le importaba que ese rato de lucidez o de extravío en el que se sentaba a escribir con esa dentellada que tenía el cabrón en cada página. Y dices, joder, un tío con esta vida así casi de pastor de pastor de llamas y mírale, qué fuerza, ¿no? Qué textura de voz hay ahí. Y yo creo que forma parte de la avería que llevamos todos dentro. Si hurgamos ahí, yo no sé si tú te has psicoanalizado, yo no. No. Yo tampoco. Estaba yo en una cena con psicoanalistas. Dicen, ¿no te has psicoanalizado? Le dije, yo trabajo con el inconsciente. Claro. No quiero que me lo toquen, porque donde yo mantengo a mi familia con lo que escribo. Yo sí vivo de escribir. Y donde me jodan el inconsciente. Claro, es que es eso. No, ¿cómo voy? No, qué miedo. Es que tú imagínate, Guillermo, que te dicen, claro, sí es esto. Y dices tú, hostia, pues es esto. Pues ahora es ya. verdad. ¿Y ahora ya qué? Se acabó. Mañana Pues voy a empezar a escribir ensayos. A echar currículums allí, a ver qué pasa. Sí, currículums, a ver si puedo trabajar en un banco o algo, porque ya no me va a dar el cerebro. No, claro. No. Entonces, el psicoanálisis nunca. No, Haces muy Montse. bien, ¿Tú te has psicoanalizado, Montse? No. La verdad es que tampoco escribo, ¿no? Con lo cual me puedo liberar de las dos cosas, pero bueno, lo que escribo es muy académico y no hace falta psicoanalizarse para eso, estamos todos mal, eso ya de entrada. Pero sí creo que oyéndoos hablar, parece que claramente hay un proceso de enamoramiento en la propia escritura que estáis describiendo, ¿no? Esa especie de brote psicótico que, como dices tú, te hace estar... Tú no quieres saber nada de... Tú vas en un taxi, en un coche, escribiendo en el ordenador, ¿no? Y tú no quieres saber nada de la vida que hay detrás mientras te has sumergido en la novela. Sí. Y no sé si ese enamoramiento pensáis que va a ser para toda la vida, porque se ve que sí, ¿no? Que vais a estar ahí condenados a este amor. Pues más que enamoramiento es adicción.
Es una cuestión adictiva. Tú sabes que adicto viene de adictus, que era el esclavo. Si tú tenías una deuda y no podías pagarla, entonces te convertías en un adicto, que era un esclavo al servicio de, en el que trabajabas determinado número de años hasta que el propietario de la deuda sentía que ya estaba saldada. Pero es una adicción, más que enamoramiento, porque el enamoramiento va y viene. Aquí es la novela la que te jala y te manda, no sé si fue tu caso, te da órdenes, te exige. Y está todo el tiempo en mi cabeza. Hoy venía caminando en el monte con un amigo, con Iván de Gregorio, y me decía, ¿de qué te estás riendo? Volteé y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes solo? Es que venía pensando en la novela. ¿No? Y mis hijos y Maru saben que estoy escribiendo una novela cuando estoy comiendo y empiezo. Sí, pues, ¿no? Parezco que estoy en un delirium tremens las 24 horas. Y es que sí, y yo terminé El Salvaje y a las 2 o 3 semanas ya estaba escribiendo Salvar el Fuego. Terminé de Salvar el Fuego y a las 2 o 3 semanas ya estaba escribiendo la nueva. La nueva es como un deseo de embarazarse, ¿no? Es como si estar en estado de gravidez sea lo más divertido del mundo. Creo que las mujeres me dirán que no es tan divertido. Efectivamente. Pero hay esta necesidad compulsiva de seguir creando. Yo la tengo, esa necesidad compulsiva de crear ficciones. Así que ya estás con una nueva novela. Ajá. En la que al final habrá seguro violencia, fuerza desatada, casi en modo neorromántico. Es una comedia romántica. Nos vamos a citar aquí. Como Amores Perros. Una comedia romántica. Dentro de 5 años y medio, cuando la hayas terminado, nos volvemos a citar aquí y nos cuentas. Carolina, mi editora, ¿dónde estás, Carolina? Acá está mi jefa, una de mis jefas. Ya voy en la página 320 y no creo que ni vaya a la mitad. No, pues cada vez que ven mis libros, yo imagino que Alfaguara dice, ¿qué le pasa a este? ¿Dónde cree que la gente quiere leer novelas de 800? Cormac McCarthy dice, no escribas novelas de más de 200 páginas, es too late. Pues yo te aseguro que como sea como El Salvaje o como Salvar el Fuego, nos vamos a quedar ahí dando vueltas, eso te lo seguro. Oye, ¿a ti de qué te ha salvado la literatura? De nada, de pagar las colegiaturas de mis hijos. Bueno, no es mala salvación. No, fíjate, yo la verdad me considero un hombre muy feliz. Ya sé que si alguien lee mis libros es chistoso, pero en algunos festivales literarios o de cine, la gente avienta monedas. En México decimos volados, no sé cómo digan acá. Es la suerte de la moneda para ver quién va a recogerme en el aeropuerto porque les doy miedo. Ven mis películas, leen mis libros y dicen, no, ese tipo se va a meter hasta la cocina, ¿no? Piensan que soy un alcohólico oscuro, pero la verdad es que soy un hombre muy feliz, ¿no? Entonces no me ha salvado de nada. Eso me hace mucha gracia porque yo he tenido la suerte de entrevistar 2 o 3 ocasiones para el periódico a Fernando Vallejo. Y Fernando Vallejo, claro, los libros de Vallejo son como pelotones de fusilamiento para el lector, ¿no? Todo es una salvajada, todo es tal. Y tú hablas con Vallejo y yo la primera vez que le llamo, porque él ya no viene a España por el tema de los visados y tal, ¿no? Pero la primera vez que le llamo dije, ya verás tú, o sea, es el ogro feroz de la literatura latinoamericana, este señor, ya a ver cómo le entro. Hola, buenas tardes, un placer conocerle, esta es su casa, si viene a Colombia. Y era como una monjita. Digo, es un vietnamita de matorral el tío, o sea, de esos que está agazapado y cuando sale con los libros sale a deflagrarlo todo. Y luego era un señor que te invitaba al té cuando fueses a Colombia, Medellín era tu casa, no dudes en pasar a conocer a Brusca, pues mi perra que es maravillosa. Y yo decía, pero joder. Entonces claro, entiendo que leyendo tus libros dirán, hostia, viene Arriaga, madre mía. No, la verdad, entonces a mí no me han salvado de nada los libros porque en serio, mira, viví episodios de violencia muy fuertes de niño. La verdad, muy brutales. ¿Perdiste el olfato por eso? Perdí el olfato, pero me hicieron cosas. Estaba platicando en la comida que yo tenía 8 años, tenía fiebre, me sentía muy mal y me salí a tomar el sol. Y llegaron unos tipos como de 20 y tantos, me dicen, ¿qué te pasa? Me siento mal, te vamos a curar. Y me quemaron con cigarros. Cuando yo tenía 10 años, un tipo grité una grosería como, ¡pendejo! Me agarró a batazos. Yo tenía 10 años, me agarró a batazos. Pero lejos de que me traumaran,
yo decía, mis compañeritos de la escuela privada nunca van a vivir eso, yo ya tengo algo que contar. Me decía, yes, me quemaron, yes, me dieron porque tenía algo que contar, pero no es una violencia que a mí dijera, que me haya marcado negativamente, al contrario, siento que me dieron calle. Sí, sí, sí. Y creo que la calle también es importante para contar historias. Guau, y tanto. Después de lo que acabas de decir, que veo que Antonio la próxima novela va a ser en Alaska, en una base perdida del... No sé yo. como no sé explorador allí, él solo, enfrentándose a los yo. O en el hielos. monasterio de Silos también me va bien. Bueno, también ya has estado, que conste. Sí, ya he estado allí con los monjes. No fue tan revelador como el mar, pero estuve allí una semana con los monjes, sí. Bueno, me parece que me hacen que ya nos toca irnos porque las charlas tienen su tiempo, tú lo sabes mejor que nadie. Y ha sido un placer escucharos. Nosotros espero que se animen a quedarse y continuar con la próxima. Esperamos entonces, a ver si es antes de 4 años, la próxima novela. Estoy trabajando duro para y la próxima aventura, que Ay, te veo. Yo te veo ya Ojalá. novelado a ti también. Bueno, poco a poco. ¿No? Yo creo ¿Tienes que ya sí. algo en alguna Vamos a cosa? mandarlo de ahí. leñador a Alaska, a ver qué. A ver qué tal, sobre todo con estos brazos poderosos míos. Muchísimas gracias a los No, dos. Un muchas placer. gracias. Muchas Gracias. gracias.